Después de tanta espera, por fin ha salido el último capítulo de Shingeki, tras el destrozo que ha hecho Mappa con esta Final Season tan partida a cachos y mal gestionada. Estaba tan troceada que parecía... Hey, yo, what the fuck? Vale, mi abogado me ha dicho que no es buena idea hacer chistes sobre nadie troceado, así que diré que es una Season Frankenstein. El caso es que este anime ha sido muy importante para mí, así que le quiero hacer un mini homenaje. Pero si solo quieres ver la parte en la que hablo del final, no te rayes. Ahora estarás viendo en pantalla el minuto del vídeo en el que hablo del final de Shingeki. Y para los que os hayáis quedado a ver a este abuelo de 23 años chocheando sobre un anime que le gusta, vamos a empezar ya. Shingeki no Kyojin creo que fue el segundo anime que vi en mi vida, a sabiendas de lo que era un anime. Y jamás reconoceré cuál fue el primero en público. Bueno, el caso es que lo dropeé porque me parecía una mierda. Ajá, esta no te la esperabas, ¿eh? Cuando el anime iba por la Season 3 parte 2 o algo así, me obligaron a verlo entero del tirón. Y ahí es cuando me enamoré de Shingeki. Creo que desarrollé una especie de síndrome de Estocolmo o algo. Los openings me encantaban y los escuchaba en bucle una y otra vez. También me aprendía los coros en alemán esos que salían. Und jetzt, ich kann Deutsch sprechen, weil ich habe die Shingeki no Kyojin Opening viel gehört. Und das stimmt. Eran mis favoritos, pero ahora mi opening de anime favorito es este. Englisch ist mein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach? Englisch oder was? La trama política que tiene esta obra también me enganchó. Todo ese rollo de Marley y los eldianos en la isla de Paradis me recordaba mucho a cierto evento histórico muy famoso. Exacto, la invasión turca de la isla de Chipre, y a la batalla de los hoteles para ser más específicos. Venga, seguro que no soy el único que ha hecho ese símil. Bueno, voy a hablar ya del final, pero antes tengo que dar una noticia de última hora. Hola, muy buenas a todos. Tenemos una noticia, un extraño fenómeno. Dejaré el vídeo en la descripción para que ustedes vean exactamente de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, pues El SNK verso fue barrido. Ramazan'da 31'i çekemeyen tüm erkeklere sesleniyorum. Benim adım Eren Yeager. Yarram'ın bana verdiği güç ile sizlerle konuşacağım. Bueno, la verdad es que estoy escribiendo esto antes de que salga el capítulo, así que estoy a ciegas. Espero que Mappa respete el material original al 100%, porque voy a hablar del final del manga. Ya hay muchos vídeos explicando el final de esta obra, pero son todos muy sesudos. Incluso hay uno que dura como 1 hora. Pero bueno, yo hoy voy a hacer la versión simple, para que la puedan entender los chavales que están repitiendo secundaria. El final empieza con Eren hablando con Armin en los caminos, en los diferentes biomas que soñaban con ver desde pequeños. Y aquí, en esta charla, es donde pasa la escena del meme, aunque no es un meme, porque es el panel original. Eren está trastocado, ya que vive muchas vidas al mismo tiempo, pero descubrimos que Eren era un mártir y quería que sus amigos lo parasen y fuesen los héroes, que pararon el retumbar. Aunque bueno, eso no quita que sea un genocida que ha matado al 80% de la humanidad. Aunque Mao mató más, así que no pasa nada. Después de todo esto, despiertan y Mikasa aparece con la cabeza cortada de Eren. Y con Eren muerto no hay caminos, y sin caminos ya no hay titanes, así que es un final feliz. Y como en todos los finales felices, hay un plano de cada personaje. Hay 2 destacables, el de Historia con su hija, que sirve como teoría de que Eren cuqueó al granjero, o que es como la balanza de que una vida se va por otra que viene. No lo sé muy bien. Y el otro es el de Mikasa sentada bajo un árbol, en lo que llega un pájaro a acomodarle la bufanda. Todos dicen que ese pájaro es la reencarnación de Eren, pero siento aguaros la fiesta. Esto se trata de una publicidad pagada de la famosa cadena de supermercados Al Campo, cuya mascota es un pájaro. Así que bueno, un anuncio es el final de Shingeki, ¿verdad? El final de Shingeki fue muy polémico, la gente salió a las calles,
Las turbas estaban furiosas, todo era un caos, así que Isayama sacó 8 páginas extras, ya que si no, le iban a hacer la mítica del cianuro en el café. Pero bueno, vamos a ver qué puso en estas 8 páginas, ¿no? El final empieza con Ymir hablándole a Mikasa, como autoinsertándose en ella o algo así. Y aquí empieza ya el cambio. Ahora sí viene lo chido. La gentrificación ha llegado al mundo de Shingeki no Kyojin, y vemos como ese prado inmenso sin murallas en el que estaba sentada Mikasa, ahora son el barrio de Lavapiés de Madrid, donde está Mikasa con un bebé visitando la tumba de Eren. Lo siento, bro, te han cuqueado. Pero la guerra jamás abandonó el mundo de Shingeki no Kyojin, y vemos como una especie de aviones con munición infinita bombardean la ciudad. ¿Por qué hostias no se acaba ya la puta guerra? Al cabo del tiempo, vemos como todo está hecho ruinas. Pero esto no es por la guerra de antes. Esto se debe a que el Partido Socialista es el que gobierna el mundo de Shingeki no Kyojin en ese momento. Y en eso vemos un niño llegando al árbol de Ymir, clavadísimo a Eren. Y bueno, esto es todo lo que hay. No sé, no me ha convencido mucho el final extra este. Es muy anticlimático. Así que he decidido dibujar yo mi propio final. Aquí os dejo en primicia el final asturiano de Shingeki no Kyojin. Bien. Yo lo voy a hacer. Englisch ist mein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach? Englisch oder was? Turnen ist mein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach? Turnen oder was? Einmal in der Woche Kunst und Musik, zweimal in der Woche Geschichte und Deutsch, dreimal in der Woche Mathe, Englisch, aber einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und siebenmal in der Woche zu viele Hausaufgaben. Mathe ist ihr Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach? Mathe oder was? Was ist dein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach? Was ist dein Lieblingsfach?